Muy buenas tardes y bienvenidos a Debate al Día. Nuestro tema de hoy, la corrupción. Tenemos como invitados al doctor Marcos Ibaceta Marino, expresidente de la Sala de Justicia Superior de Lima. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de saludarles y a través de ustedes a todos los que nos están viendo y oyendo. Gracias. Tenemos como invitado al magíster Iván Fernández, analista político. Y a todos aquellos que nos están escuchando por las redes y dispuesto a todas las preguntas relacionadas al tema. Gracias. Y tenemos como tercer invitado al doctorando en Derecho Penal, el magíster Eric González. El doctor me está avisando que tiene un inconveniente, pero que en cuanto pueda se está conectando. Quiero agradecer a mis invitados por participar en el análisis de este tema, la corrupción, que es un mal endémico, ¿no? Que hemos visto, se puede decir, impotentes durante esta pandemia, cómo este mal ha corcomido todas las instituciones del Estado, vulnerando así el Estado de Derecho y la democracia del país. Y lo peor es que esto perjudica a los más necesitados. Quiero citar a una gran escritora que, adelantándose a estos acontecimientos, hace mucho tiempo escribió, me refiero a Ayn Rand, cuando escribe: cuando perciban que muchos se hacen ricos con sobornos y por sus influencias más que por su trabajo, y las leyes no te protegen, sino más bien son ellas los que están protegidos. Cuando adviertas que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un autosacrificio, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que nuestra sociedad está condenada. Un cuadro que lamentablemente se puede decir se asocia con nuestra realidad, los momentos que estamos pasando, ¿no? Vamos a iniciar esta primera ronda de debate haciendo un análisis de la corrupción en el Perú. Cada participante tendrá un espacio de 5 minutos. Vamos a iniciar con el doctor Marcos Ibaceta. Muchas gracias. En realidad, hablar de corrupción es hablar de la historia de la humanidad, pero especialmente de la historia del Perú, donde no nos hemos acostumbrado a crear o a tener una conciencia de institucionalidad y una noción de Estado. Y dentro del Estado, nuestro rol como integrantes de una nación. ¿Y cuál es el objetivo de nosotros como nación en el mundo? Como no tenemos idea, y además enfrentamos un problema serio, que nos han contado tan mal la historia del Perú, que nos hemos vuelto quechuas todos, incas todos, cuando en realidad, si analizamos antropológicamente, una multiplicidad de culturas que fueron sometidas periódicamente por los más fuertes como los Wari, los Chavín, los incas, pero entonces, al no distinguirlos, hemos terminado agrediendo a las culturas sometidas por los quechos, por ejemplo, a Felipillo, pero en ese tiempo, aun cuando el imperio inca, como imperio, no le concedía derecho alguno al pueblo, sino a la comida, y el pueblo tenía que tributar con su trabajo, porque la nobleza era la única que podía acceder a la educación y a los demás beneficios de poder. Ahí está la novela Ollantay, ¿no? En el mundo, así se han manejado los imperios. Y dentro de la nobleza siempre ha habido una parte de la nobleza muy pegada al que ejercía poder. Y el que ejercía poder se acostumbró a hacer lo que quería porque invocaban un origen divino. Bueno, en el Perú, el pueblo se disciplinó con el Amayuya, Amasúa y el Amaqueya,
Pero cuando fueron conquistadas esa cultura, porque nosotros no fuimos conquistados, pues eso es otro tema. Nosotros ya somos la consecuencia de la mezcla de culturas y de razas. Entonces, viene una monarquía a controlar este imperio, pero que trae la corrupción, y se acostumbraron todos a adherirse al poder de turno, después de una guerra entre ellos. Y el que tenía más acercamiento al poder también hacía lo que le daba la gana y no se respetaba ni la propiedad ni la vida del más débil. Y había una discriminación absoluta. Y entonces no importaba cómo hacer riqueza. Recordemos la frase de Pizarro, ¿no? Vamos al Perú no a ser una gran nación, vamos al Perú a ser ricos. Ese estigma no nos lo hemos quitado, y en nuestra educación, desde pequeños, traemos una mala historia, pero además nos hemos confundido creyendo que la moral y esa educación escolarizada es el sustento de lo que vamos a hacer como personas al futuro. No es así. Vale también la moral y la educación de la casa, pero entre la casa y la escuela está el núcleo social. Y si analizamos históricamente, no tenemos paradigmas de ejemplos de moral, no tenemos paradigmas de honestidad. O hemos tenido líderes tontos, o hemos tenido líderes traidores, o hemos tenido líderes entreguistas, pero en toda nuestra historia republicana, hemos estado llenos de ladrones. Por lo tanto, cuando se quiere decir el vulgo piensa así, el vulgo es indisciplinado, el vulgo no respeta, nos equivocamos, por lo que la población hace es lo que hereda como ejemplo histórico. Entonces, hasta ahora vemos, en este momento, vemos desfilar a toda nuestra clase política de casi todos los gobiernos de 50, 60 años por los tribunales, pero con un grave problema, que pasa el tiempo y todo genera impunidad. Y con impunidad, cualquiera que quiera ser honesto, realmente dice, pierdo todo, porque cuando uno tiene un puesto y no le da por robar, lo que le dicen, y lo digo por experiencia propia, eres un tonto, en otras palabras mucho más duras, porque has desaprovechado tu oportunidad. Y eso es algo que se ha metido en la cabeza de todos. Ahora que está de moda hablar de organizaciones criminales, no hay institución en el Perú en donde dentro de cada una de ellas, públicas y hasta privadas, no haya una organización criminal, porque se valen del poder para sustraer recursos, que se agrava cuando estamos en el sector público. Y escuché al que me antecedió, el doctor Fernández, creo, ¿no? Cuando dijo que la deshonestidad en esta organización criminal, en cada institución del Estado, está súper organizada. Se forman argollas, colleras, donde pasan de un lado a otro y es un círculo vicioso, pero el honesto actúa solo. Y como actúa solo, fácilmente es depurado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer frente a este escenario? Realmente hay que quebrar parámetros de manera radical, pero con una línea de acción muy coherente, donde ya diseñemos y que quede establecido no como discurso, sino que desde la escuela y a través de los medios de comunicación comencemos a bombardear, fortaleciendo nuestro sistema de control, y que las fiscalías y los juzgados, cuando se trata de estos casos de poderosos, no se duerman pues tantos años en llevar adelante los procesos correspondientes, sino que haya más efectividad, eficacia y oportunidad. Gracias, doctor. Magíster Iván. No se le escucha, doctor. Doctor. Hola. Doctor Iván. Y ahora sí. Hola. Ya le escuchamos. Bueno,
Le comentaba que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el doctor Ibaceta, y quiero agregar que respecto a Latinoamérica, la vinculación con los actos de corrupción es sumamente grande. Diagnósticos tenemos varios, diagnósticos tenemos desde hace siglos. Uno de ellos, y el más importante, el cual he considerado, es, por ejemplo, lo que habla Manuel González Prada, el ilustre Manuel González Prada, relacionado a, por ejemplo, en su obra Horas de Lucha, y en especial ahí indica el tema de nuestros magistrados. Si uno lee el tema de nuestros magistrados en la obra Obras de Lucha, va a encontrar que parece que lo hubiese escrito el día de ayer, aun cuando eso fue escrito en el año 1906, está totalmente actualizado a la fecha. Yo leía nuestros magistrados cuando sucedía el tema de, una vez más lo leía, cuando sucedía el tema de los cuellos blancos el año pasado, y era tal cual, ¿no? Hay una vinculación directa en el tema de corrupción y el sistema de justicia. Cuando uno viaja a otros países, se puede apreciar de que uno podría, lo digo, encontrar temas de corrupción en asuntos particulares, pero en otros países, sobre todo los de ascendencia anglo-norteamericanas, el sistema de corrupción a lo que es el sistema de justicia es bastante difícil, no imposible, pero es sumamente difícil ver actos de corrupción, sobre todo en el sistema de justicia, porque no se puede permitir, teniendo en consideración que el Poder Judicial, siendo uno de los poderes del Estado, debería de dar el ejemplo en lo que se refiere a que, a diferencia del Poder Legislativo o Ejecutivo, son temas políticos, pero el otro es el tema básicamente de justicia. Pero como le decía, el asunto es que cuando uno va por Latinoamérica, si usted va a Colombia, va a Argentina, va a Chile, por ejemplo, en Brasil el tema de corrupción con Odebrecht es casi muy similar. Todo comienza con la argolla, como dijo el doctor, en el tema político y se inserta, se incrusta en el sistema de justicia. He ahí el problema más grave de todo. Por lo tanto, si nosotros queremos, de alguna manera, reducir, porque obviamente la corrupción no se puede eliminar porque es un mal endémico de la humanidad, tal y como lo dijo el doctor Ibaceta al inicio, no se puede, lo único que se tiene que hacer para reducir es algo que lo hemos venido investigando acá en Lambayeque desde hace muchos años, que está orientado a democratizar el sistema de justicia, porque partimos de algo erróneo. La generación de mi padre, de mis abuelos, nos dijeron que los poderes del Estado son tres: poder ejecutivo, el presidente, poder legislativo, los congresistas y el poder judicial. Pero lamentablemente esa es la mentira más grande que se le ha vendido a Latinoamérica, porque el poder judicial, nos guste o no nos guste, y entre comillas lo digo, no es un poder del Estado, teniendo en cuenta que yo parto de un marco lógico que está dentro de la misma constitución política del Estado, que dice, en el artículo 45, el poder del Estado emana del pueblo, y si emana del pueblo, solamente emana mediante el voto o sufragio directo. Por lo tanto, poder legislativo, congresistas, nos guste o no nos guste, votamos y elegimos a los congresistas. Poder ejecutivo, el presidente lo elegimos nosotros, el ciudadano, pero el poder judicial, señores, nosotros no lo elegimos. Ahora, por ahí hay una ventana adicional, un artículo vinculante a que el pueblo debería de dar el poder al sistema de justicia, a los encargados, es el artículo 139, inciso 17 de la actual Constitución, el cual reza la elección popular y revocatoria de magistrados. Elección popular y revocatoria de magistrados. Y cuando me refiero a magistrados, hablo de magistrados también del Poder Judicial, pero ojo, también puedo decir de que el defensor del pueblo, que es un magistrado, y se elige de manera política por los congresistas, no debería de darse así. El pueblo también tendría que elegirlo. Al Contralor de la República, acá por ejemplo en Chiclayo, Lambayeque, nos envían a alguien de Lima, cuando nosotros los lambayecanos tenemos que elegir, y así nos tengamos que confundir o errar en la elección, pero es nuestra autoridad de alguna manera que debe ser elegida por el pueblo.
todas las instituciones del Estado, llámese Tribunal Constitucional o todo lo que se vincule a los temas del Estado en sí, deben de ser elegidos por voto popular. Y ojo, ya me imagino que en el común de los ciudadanos que ahorita nos están viendo dicen, pero si tú no sabes elegir a tu presidente, no sabes elegir a tu congresista, ¿qué me garantiza que la elección popular de magistrados sea buena? Pues les comento, la elección popular de magistrados, según la hemos venido investigando desde hace muchos años que se da en otras partes del mundo, es totalmente diferente, repito, totalmente diferente en forma y en fondo a la elección popular de políticos. Este es totalmente diferente, pasa por muchos más filtros, tanto filtros académicos como filtros de sociedad civil y relacionados a la ética, ¿no?, de las personas. Entonces, aquí quiero decir, si el Perú, los peruanos, en realidad queremos reducir los niveles de corrupción, tenemos que apuntar al sistema de justicia. Y el sistema de justicia está orientado a que el ciudadano, en democracia, debe de participar eligiendo primero sus magistrados, como lo dice la Constitución Política, repito, no lo dice Iván Fernández, sino lo dice la Constitución Política, reitero, artículo 139, inciso 17, y también hacer realidad algo que nos han venido negando desde hace mucho tiempo, que es que el ciudadano participe en el sistema de justicia. ¿Y cómo lo hace el ciudadano participar de manera directa en el sistema de justicia? Enmarcado en lo que dice la Constitución Política, en su artículo 138, dice, la potestad de administrar justicia emana del pueblo. Reitero, la potestad de administrar justicia emana del pueblo, nace del pueblo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué nuestros amigos ronderos, que están en las zonas marginales, llámese la sierra, la selva, ellos tienen una parte de la Constitución que los incluye para administrar justicia en base al derecho consuetudinario? Ellos, esas personas que lo hacen gratis, a veces bien, a veces mal, pero lo hacen gratis, sí pueden administrar justicia, y nosotros acá nos vienen con el cuento aquel que no estamos preparados, cuando lamentablemente hay situaciones que han permitido ver que no estamos preparados para un sistema de justicia en donde acá el juez hace y deshace como se le viene en gana, un juez que no es elegido por el pueblo. Por lo tanto, ¿cómo entra a participar el ciudadano en la administración de justicia? Lo que los anglo-norteamericanos han venido haciendo desde hace mucho tiempo, y lo han venido haciendo y funciona, que es el ciudadano en base a los hechos, repito, el ciudadano en base a los hechos, no el derecho, porque el ciudadano no sabe derecho, es asunto de los profesionales del derecho, está inserto como integrante de un tribunal de jurados, institución máxima de la democracia. Ojo, democracia no es solamente voto y elección de candidatos de partido político. La democracia, cuando nació en el siglo VI. Bien, doctor Iván, gracias. Tenemos preguntas de la comunidad, las voy a dar a conocer en estos momentos para que sean respondidas en este segundo bloque, igual 5 minutos para cada participante. Nos dice, ¿cuáles son las soluciones más factibles e inmediatas que se podían tomar respecto a este tema de la corrupción? Y otra pregunta dice, si la democracia, la burocracia, ¿cómo se conecta en este tema? O sea, hay demasiada burocracia en el Perú y por eso también influye. ¿Comienzo? Sí, doctor Marcos. Muchas gracias. Hay muchos temas que ha tocado el colega Fernández, pero para tomar decisiones hay que tener información fidedigna de la realidad y luego hacer un adecuado análisis para convertirla en evidencia. Ese es el circuito para elaborar ahora lo que se quiere o lo que se denomina presupuestos por resultados. Entonces, ¿qué tenemos que buscar en el país? Que a bajo presupuesto tengamos buenos resultados en administración de la hacienda pública,
en el trabajo del Congreso, en el trabajo del sistema de justicia, en el trabajo de todos. Ahora bien, ¿qué ha ocurrido en el país? El doctor Fernández ha hecho referencia a horas de lucha de González Prada, pero antes de tratar a los magistrados, trata a los abogados. Y a los abogados los trata como una zapatilla y se burla diciendo pues que en el Perú todo se copia. Lo que está de moda se trae igualito y se copia. Y como se copia de otras realidades, sin conocer la nuestra, nunca funciona en nuestra realidad. Le pongo un ejemplo. Del 100% de tesis de sociología y antropología, el 99.9% son investigaciones de biblioteca, donde se han comparado realidades de todo el mundo, pero no se ha hecho trabajo de campo en nuestra realidad, porque las maestrías y los doctorados en sociología, especialmente maestrías, o los títulos para recibirse de sociólogo, requieren, como en Europa, que se vaya a vivir 2 años en una comunidad. Yo soy de la selva y he visto europeos que llegaban y se quedaban 2 años, 2 años, 2 años, y cuando preguntábamos, se iban a elaborar su tesis de sociólogos y de antropólogos. Entonces, si nosotros no tenemos investigación de campo, no sabemos ni la idiosincrasia, ni el carácter, ni la personalidad de nuestra población, que está focalizada en diferentes geografías y son herederos de diferentes culturas. Entonces, y pongo la secuencia, yo considero que cuando se trata de trabajos técnicos, como la magistratura, la fiscalía, la Junta Nacional de la Justicia, bueno, tienen que ser elegidos, como dice la Constitución, pero utilizándose un sedazo, ¿verdad? Hay que cernirlos. Pero como estamos trabajando por resultados, cuando usted nombra a un juez y lo envía a determinado lugar, este juez es producto de una realidad, de una idiosincrasia, una perspectiva de vida diferente, una personalidad distinta a los de la localidad donde va él a ser juez, a desarrollarse como juez. Entonces, ¿qué va a provocar? Que su perspectiva de vida y su modo de ver las circunstancias van a traducirse en actos que van a agredir la forma de pensar y la justicia de esas poblaciones. Yo estoy de acuerdo en la justicia consuetudinaria, pero si lo sacamos de la justicia consuetudinaria, como ha ocurrido en Cajamarca, con expresidentes de rondas campesinas, y han tenido poder formal, ya vemos que hay alguien que está en la cárcel, ¿no? Y con una condena de 2 décadas casi. Entonces, el sistema lo atrapa. El que entra sano es atrapado por el sistema. Ahora, ¿qué podríamos hacer? Primero, exigirles que tengan la capacidad y que esa capacidad refleje una comprensión armónica entre lo que es el sujeto y lo que es la colectividad en donde va a desarrollar sus labores. Ahora, cuando va a desarrollar sus labores siempre hay una tendencia a formar grupos de poder. Entonces, como va como autoridad, se va a alinear con los que tienen autoridad. Y otra vez surge la corrupción y el abuso de poder. Pero eso se copia, ¿por qué? Tiene razón el doctor Fernández cuando dice el Poder Judicial no es un poder del Estado, porque nuestra Corte Suprema no nos da buenos resultados en el sistema de justicia, siendo el máximo órgano de gobierno, gestión y administración, pero se pega al poder de turno. Entre el Congreso y el Ejecutivo negocian, o se confrontan para ver quién prevalece, o simplemente intercambian favores. Y las demás áreas, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia ahora, etcétera, etcétera, el Jurado Nacional de Elecciones, también están sujetos a un juego político de negociaciones. Entonces, cuando esto se traslada
al área de autoridad, decimos, pero estamos sujetos a plazos. Muy bien, pero alguna vez estudié la realidad del Japón y ellos nombran técnicamente a sus jueces, pero centran su atención en la Corte Suprema, porque el sistema es a lo que la cabeza va a hacer. Entonces, cada 10 años, en un proceso electoral, es el pueblo quien decide si lo ratifica o no lo ratifica. Yo creo que acá en el país 10 años es mucho. Si estamos hablando de presupuesto por resultados, hay que ver cuánto nos cuesta mantener el sistema de justicia y cuánto de beneficio nos da en 5 años. ¿Y quién es el responsable? La cabeza, pues. La Corte Suprema se queda o no se queda a criterio de la población. Si la población no siente satisfacción en el servicio, simplemente debería haber un recuadro, esta Suprema se va, o ahí están los nombres de los Supremos, y destituirlos a todos, porque no podemos seguir teniendo en el Perú instituciones con gobernantes, con cabezas de sistema, que hablan bonito, nos dan cátedra en muchas cosas, pero dirigen un sistema que es un desastre. Y la gente no siente que hay justicia, siente que hay retardo, que son una rémora para nuestro desarrollo y que tampoco hay buen ejemplo. Porque con ese ejemplo todo el mundo sabe que son la mayoría, hay excepciones, claro. La gente dice, pero si todo es corrupción, para ganar algo yo tengo que pagar, para averiguar tengo que pagar, igual es aquí, igual es en el interior del país, y estamos en una especie de torre de Babel. Pero no olvidemos que debemos fortalecer nuestros sistemas de controles, porque hay dos cosas, ¿no? Hay un sistema de control económico, administrativo, financiero, que depende de la Contraloría, que tiene su agente dentro de cada institución pública, y tiene dentro del Poder Judicial el inspector. Pero ¿quién le paga al inspector? La gerencia del Poder Judicial. Esto es un contrasentido, pues, porque finalmente el inspector va a tener como bienes y servicios lo que el gerente le quiere dar, y lo va a neutralizar. Pero lo funcional dentro de lo laboral en cuanto al servicio específico ya está en manos de la Oficina de Control de la Magistratura. Entonces, en todas las áreas tenemos este sistema de control que deberíamos revisarlo para hacerlo más ágil, más dinámico, con mayor tecnología, no para perseguir al final, porque ya el hecho está consumado. Nosotros tenemos que ir a la prevención, porque a prevenir el hecho y ejercer un control concurrente, evitando el tema posterior, pero con un sistema que, utilizando algo similar a medidas cautelares, paralice algo que no está caminando bien. Entonces es un panorama más o menos general de donde se podrían sacar muchísimas alternativas de solución. Gracias, doctor. Magíster Iván, también va a tener 10 minutos. Ya, me hace acordar porque me emociono y se me pasa el tiempo, pero le comento. Perú, no solamente Perú, todos los países de América Latina, en lo que se trata a sistemas de justicia, lo hemos copiado todo, ¿no? De Grecia hemos adoptado la democracia, de Estados Unidos la constitución política, de Inglaterra el habeas corpus, también la bicameralidad, de México la acción de amparo, de Suecia, que nosotros no sabemos ni decir ni buenos días ni buenas tardes en sueco, pero hemos copiado la Defensoría del Pueblo, que también le llaman el Ombudsman, de Alemania los contratos, el Código Civil, de Italia el derecho romano, hasta de Chile le hemos copiado algo del su nuevo Código Penal hoy acá, y tanto así como de España hasta la Guardia Civil, ¿no? O sea, en el Perú copiamos de todo, pero no lo desarrollamos bien, en la medida que siempre de alguna manera la intromisión política lo transforma para que no tenga éxito. Entonces, hay instituciones que funcionan de manera exitosa en el mundo anglo-norteamericano, que funcionan y desde hace siglos, no de ayer, sino de ahora. Entonces, ¿cómo permitir que el ciudadano participe en el sistema de justicia y cuando el ciudadano ingresa para ver actos de corrupción, tendrá que ver que depende de él y solamente de él que pueda arreglar esta sociedad? Eso es la participación del ciudadano en la directa administración de justicia, específicamente los actos de corrupción. Vean,
Hoy por redes se ve constantemente imágenes en donde dice China está enviando la pena en muerte a funcionarios que están metidos en actos de corrupción. China en el año 1997, si no me equivoco, hizo su constitución política e copió, mire, el país asiático que tiene siempre como contraparte el sistema norteamericano, copió el sistema de juicio por jurados, y hoy en China la pena de muerte obviamente es facultad exclusiva de un grupo de ciudadanos que dicen culpable o inocente. Y en China el nivel de corrupción se ha reducido tremendamente. Yo no estoy pensando en ir a la pena de muerte porque es una sanción extrema, ¿no? Pero sí decir de que el detalle está en que cuando tú permites que el ciudadano haga en sí una situación inherente, permita arreglar su sociedad. Miren, hay un error bien grave que se parte en la sociedad latinoamericana. La justicia no es ni por asomo, repito, la justicia no es ni por asomo propiedad de abogados, jueces, fiscales u operadores del derecho. La justicia le pertenece al ama de casa, al ambulante, al ingeniero, al médico, al arquitecto. En el mundo no existe profesional de la justicia, existe sí el profesional del derecho, que con el derecho acá en el Perú, sabemos que con el derecho hoy ciertos profesionales le hacen daño a la justicia, porque marcado en el derecho hacen injusticias. Entonces, si bien es cierto los profesionales del derecho están circunscritos en la ley, el ciudadano está facultado para emitir mecanismos de justicia. Por eso, compartir la justicia en el asunto del derecho con el asunto de los hechos es darle al ciudadano para que vea que en un proceso judicial, por ejemplo, hay un caso muy renombrado acá en Lambayeque que el alcalde, señor Torres, está ahorita preso por una situación de especulado de uso, que si bien es cierto en el derecho suena rimbombante y el ciudadano común y corriente no lo entiende, es que este señor se agarró la camioneta de la municipalidad y la usó para fines personales, recogiendo de un centro de recreación a su hija y la llevó después al mercado a comprar algunas cosas, ¿no? Haciendo uso de los bienes del Estado de alguna manera. Entonces, para eso no se necesita saber derecho, para eso se necesita escuchar y saber sobre los hechos que puede determinar que es un acto de corrupción y la gente pueda salir instruida respecto a esos temas, ¿no? Entonces, quiero decir algo muy importante. La justicia es una virtud cardinal inherente a todo ser humano, no es propiedad de abogados. Lamentablemente, nos han puesto en el subconsciente colectivo que la justicia es solamente asunto de abogados. Y ese es el mal principal que tiene ahorita Latinoamérica, no solamente el Perú, porque sobre eso se junta un mal sistema de justicia y se le pega a una mafia de corrupción, que como vemos, tiene jueces y fiscales a veces, como hemos visto en los cuellos blancos, que la corrupción tiene gente ya instalada en los poderes del Estado, sea políticos o sea en el tema de justicia. Esto tiene que cambiar. Nosotros como institución, yo manejo el proyecto Jurados, hemos hecho actualmente 8 pilotos de juicios por jurados con temas muy elementales relacionados a que la ciudadanía se dé cuenta desde un elemental robo, ¿no? Y hasta casos de corrupción en donde el ciudadano sabe que es malo. Yo le decía a la gente, usted, el ciudadano común y corriente, todos los días, especialmente, los domingos, pero todos los días en los noticieros, vemos actos de corrupción. ¿Pero qué pasa? O vemos actos delictivos comunes, como ahorita ya otra vez la incidencia de la delincuencia está creciendo, que entran, la policía los captura, los pasa al sistema de justicia, desde el fiscal, que ahora dicen que hasta por WhatsApp los deja libre porque no se presenta el fiscal, o cuando va al Poder Judicial, salen libres, bajo un marco de protección que ellos, entre comillas, ya tienen. Ya son, como dicen en el argot popular, son caseritos y saben cómo arreglar el sistema de justicia. Pues si el sistema de justicia no funciona y permite actos elementales, porque como la delincuencia, si bien es cierto, nos hace daño porque nos roba el celular, nos roba un carro, nos roba en nuestras casas, la corrupción nos roba a todos. Y también quiero decir algo que no quiero que se interprete mal, por favor, no quiero que se interprete mal. Está orientado a que los corruptos tienen títulos,
Los corruptos tienen grado de magíster, de doctores, y muchos de ellos ahorita están en el Poder Judicial. Mientras que el delincuente probablemente no tiene un grado de instrucción, ¿no? Y nos roba. Los corruptos, como los de Odebrecht, todos tenían títulos, ¿no? Estudian maestrías y doctorados, lo vuelvo a reiterar, ¿no? Esto no quiere decir que pues quiero menospreciar a los profesionales, no, sino que yo lo que quiero es que la gente entienda que la corrupción se prepara, y se prepara mucho mejor para siempre sacarle la vuelta al Estado y estar siempre más adelante que una ley que los pueda capturar. Por ahí tenemos que ver cómo cambiar el sistema de corrupción, o sea, cómo hacer efectivo que la corrupción de alguna manera sea reducida de manera sustancial. Hay una palabra: democratiza el sistema de justicia. Haz que el ciudadano, si el ciudadano lo deja libre y después ve que este político está haciendo de las suyas, pues le entre un acto de conciencia y diga: yo lamentablemente lo solté a este sinvergüenza, por decir, ¿no? Pero estoy seguro que el ciudadano dentro del sistema de justicia puede condenar y declarar culpable o inocente a aquellos políticos de que de alguna manera se corrompen y se llevan la plata de los poderes del Estado en sí, ¿no? Entonces, aquí, una vez más, felizmente, le quiero hacer un comentario, que desde el año 1999 a la fecha, tenemos casi 18 naciones que se han olvidado de la tradición del derecho romano, ¿no? Para entrar a mezclar el tema con el sistema anglosajón y permitir que el ciudadano pueda llegar al sistema de justicia y pueda determinar un veredicto, decir la verdad. Hay otros temas que podemos hablar al respecto, que espero que pueda haber una oportunidad para mencionarlo. Pero cuando uno viaja y ve en otros países cómo es que el sistema de justicia siempre tiene una vinculación directa con el ciudadano común y corriente, más allá del profesional del derecho, se da cuenta que los niveles de corrupción se reducen. Por ahí, de alguna manera, tenemos que insistir que nosotros tenemos que ver que de alguna manera esto tiene que cambiar, pero tiene que cambiar adoptando, así como hemos adoptado, dije, la democracia, la constitución política de Estados Unidos, el habeas corpus de Inglaterra, adoptar y a nuestra realidad generar y adaptar a nuestra realidad situaciones que en el mundo se manejan de manera exitosa. Bien, doctor Iván, gracias. En ese tercer bloque vamos a tener las conclusiones. Doctor Marcos Ibaceta, 3 minutos para sus conclusiones de este tema. Muchas gracias. La primera conclusión sería que necesitamos estudiar a nuestras poblaciones con investigaciones de campo para entender sus parámetros de interpretación de los hechos y comprender también su concepto de justicia respecto de actos y relaciones entre ellos. No los conocemos, porque no para un pueblo, para un poblador, en esto estoy de acuerdo, el concepto de justicia surge dentro de la comunidad. Esa comunidad, el que pertenece a esa comunidad, sabe lo que está bien, sabe lo que está mal, sabe las circunstancias que disminuyen la responsabilidad y sabe cuándo la agravan y saben cuándo es intolerable. Ellos lo saben, en eso se sustenta el tema de jurados. El problema que tenemos nosotros es que a nuestros jueces se les pide que en sus sentencias mencionen autores, pero cometen un grave error. Un autor que interpreta un determinado hecho, un determinado concepto, una determinada expresión de un poblador, lo hace bajo sus parámetros de comprensión individual, pero él pertenece a una escuela. Pero frente a la escuela a la que él pertenece hay otra escuela de doctrina, y hay muchas escuelas de doctrina. Por lo tanto, si vamos a entrar a ese debate en una sentencia, el juez, cuando menciona a un autor, debería decir a qué escuela pertenece y qué otra escuela existe y por qué elige el concepto de esa escuela. Pero aquí fallamos en algo, en la comunicación, porque si quiere hablar de doctrina el juez,
que busque un debate doctrinario. Está fracasando la comunicación. Entonces la gente que conoce de lo que es justicia, el nivel de la justicia, la interpretación de hechos, está esperando su historia, que le cuenten su historia y que le argumenten sobre la interpretación de sus actos, muy concretos. Eso es una sentencia, eso es una argumentación, eso es una fundamentación. Pero es como cuando alguien va al médico y el médico, en vez de decirle que tiene un dolor de garganta, le mete unas terminologías que nadie entiende. Entonces, si en una sentencia hay alguien que hace doctrina y llega al poblador y este no entiende nada y más bien ve que el resultado es una agresión contra él y no se explica por qué, queda en manos del abogado, el abogado queda en manos del juez, el juez queda en manos de cualquiera. Y entonces esto se corrompe fácilmente. Entonces, un tema que debemos tratar también, aparte de conocer las aspiraciones de justicia y cómo concibe nuestra población la justicia, es la comunicación entre la autoridad y el pueblo. Tenemos leyes de transparencia. ¿Y acaso funciona la transparencia en nuestro país? ¿Acaso la gente puede ingresar y recibir una respuesta transparente en lo que está sucediendo? No, todo se complica. Y allí sí funciona la burocracia enquistada porque sabe que no hay circuitos de comunicación para que quede al descubierto. Entonces vamos a tener que exigir medidas drásticas en el campo de la investigación sociológica, antropológica, en el campo de la redacción de las sentencias, en la concepción de la justicia, armonizándola entre lo que espera la población, lo que el juez dice, la comunicación. Y creo que los sistemas de controles deben tener otros parámetros normativos, pero finalmente la Corte Suprema debe ser sometida a ratificación en cada proceso de elección presidencial. Y con eso terminaríamos un problema. No ha dado resultados, se van todos, pues, ¿no? Así de simple. Gracias, doctor Marcos. Magíster Iván. Bien, hemos visto, sobre todo, de manera palpable, con el caso de los cuellos blancos del año pasado, que esto ya se veía venir, ¿no? El tema de corrupción en el sistema de justicia y en la cúspide del sistema de justicia, ¿no? En los magistrados del Poder Judicial, no todos, obviamente, hago las excepciones del caso, se orienta a que debe de cambiarse la estructura de esto. Nosotros teníamos un Consejo Nacional de la Magistratura, y usted lo puede encontrar en el Facebook, que yo escribí algo al respecto de que este es un organismo de fachada pseudo-democrática, en donde se eligen a los amigos de los gobernantes de turno para que ingresen al sistema de justicia, con las salvedades del caso, ¿no? Con las excepciones del caso también. Pero hemos visto que hoy hemos cambiado a JNJ, ¿no? Decía un amigo Johnson & Johnson, que es la Junta Nacional de Justicia, que cuando uno comienza a analizar, vemos que han hecho cambios de forma, más no de fondo. Siguen siendo unas personas que están ahí eligiendo a los magistrados del Perú y que el pueblo no los ha puesto ahí, ¿no? Entonces, hay otro detalle más importante, es ¿por qué Lima tiene que elegir los jueces y fiscales de Lambayeque? ¿A razón de qué? ¿Por qué Lima tiene que elegir los jueces y fiscales de Arequipa? ¿Por qué? ¿Ah? No hemos descentralizado el sistema de justicia. Todo maneja Lima. Y ese es un gravísimo error, ¿no? Porque, de alguna manera, todo se centraliza en Lima y el nivel de corrupción allá, pues, se abona, podríamos decir, ¿no? Viendo gente que desde aquí de Chiclayo, por ejemplo, va, acá se comenta, se vio que el señor Willy Cerrato, ex alcalde de Olmos, iba a la Junta Nacional de Justicia como Pedro por su casa y conversaba con todos los magistrados, y él es el quien ponía a los fiscales y algunos jueces de acá de Chiclayo. Entonces, ¿por qué Lima tiene que elegir, a razón de qué y por qué tiene que hacer esta situación? Eso ya de por sí, el centralismo
se orienta a que la corrupción se anida en Lima. Lo mismo sucede, llamemos el tema de la corrupción ya en el sistema de justicia, vinculado al tema de la policía. ¿Por qué la policía, por ejemplo, acá en Chiclayo, todos los años cambian al comisario? Todos los años cambian al comisario. Pero yo tengo familiares y amigos que trabajan, que son policías, y me dicen, por lo general siempre traen a un comisario de Arequipa o de Tacna y lo traen a Chiclayo, pero de allá sale porque algo malo ha hecho y viene acá. Y el de aquí que hizo algo malo, lo envían por allá. O sea, lo único que cambias son localidades, pero ya se llevan las mañas de alguna manera, mañas en el buen sentido, en el sentido bueno que se crea la palabra, que se orienta a que llevan malas mañas ya para la región donde van. Ese es el otro detalle. ¿Por qué la policía, también nosotros como ciudadanos deberíamos de alguna manera permitir que los comisarios sean elegidos acá en la ciudad y saber quién es, sobre todo, quien está dirigiendo la seguridad de en mi localidad? Porque así vemos, como me dicen, cuando viene la policía, lo primero que llega no es a ver dónde está, dónde se maneja, dónde están los niveles de corrupción, que ya se sabe por dónde están, o dónde están los focalizados de delincuencia. Lo primero que llegan a ver es el rancho, la comida y el combustible. Lo demás es lo de menos. Y por eso es que no tenemos nunca la reducción de la delincuencia también, teniendo en cuenta que los focos de delincuencia se lo saben bien exactamente dónde están, pero también entran en actos de corrupción porque van, y entre comillas, lo puedo decir, ¿no? Van y ya saben que ahí es donde, entre comillas, lo arreglan a los delincuentes. Esta es ya la corrupción generalizada en todo lo que es sistema de justicia. Sabemos cómo se maneja, pero no hemos encontrado soluciones reales que en otras sociedades sí han funcionado. Acá, el último invento que sacamos hace 5 años, 7 años, me recuerdo, fue el SAR anticorrupción. ¿Cómo quedó eso? Desapareció, ¿no? Entonces, mientras nos mezclemos en situaciones de invento, de generar algunas situaciones que nosotros mismos generemos, esto va a quedar mal. Hay un detalle que quiero adicionar al respecto sobre todo el sistema de justicia. Miren, el nuevo Código Procesal Penal ingresó en la parte de Argentina primero, ¿no? Y después Chile copió algo de Argentina y nosotros copiamos algo de Chile. Ahorita ya el nuevo Código Procesal Penal está en Colombia, en México, porque es una corriente de cambiar el nuevo Código Procesal Penal para que a los delitos de corrupción o de delincuencia sean más rápido, o sean más efectivos poder ingresarlos a prisión. Doctor, el nuevo Código, bueno, brevemente para decir, el nuevo Código Procesal Penal básicamente lo que menciona es que la parte de instrucción debe de darse, porque ese es un invento de los norteamericanos que lo pusieron en Argentina inicialmente y ahora viene por América Latina, pero de alguna manera lo estamos haciendo mal porque no estamos asumiendo tal cual ellos lo hacen. Ya hablaré al respecto más adelante. Gracias. Bien, agradezco a mis invitados. Gracias, doctor Marcos. Gracias, magíster Iván. Ha sido un gusto tenerlos en este programa. Bien, amigos, estamos llegando al final del programa. Los espero el próximo sábado a las 4:30. Y ya saben, si les gustó este video, compártanlo y síganos a través de Instagram y de YouTube.